Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos. Es un honor en verdad para el Colegio de San Luis tener la presencia del embajador Luis Ortiz Monasterio. En esta ocasión que estamos celebrando el 25 aniversario del colegio y los 20 años del programa de estudios políticos internacionales, la presencia del embajador reafirma la vocación académica de temas tan importantes para nuestro país. Quisiera muy rápidamente mencionar, no voy a detenerme demasiado, tenemos que aprovechar al embajador Luis Ortiz Monasterio, mencionar algunos puntos de su currículum o de su carrera. Desde muy temprano se inclinó, estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales en el Colegio de México, fue una de las primeras, si no la primera generación, una de las primeras generaciones. Y desde los años 60 ya se había incorporado al servicio exterior. Estuvo en la Embajada de Cuba, estuvo en la Embajada en Costa Rica, en Santo Domingo, en esa primera etapa. Después estuvo en la construcción de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, que fue muy importante. Cuando surge este interés que tiene origen en la sociedad civil, pero que lo asume el Estado mexicano, él es constructor, llegó a ser coordinador general, subdirector de Investigaciones Políticas Sociales, cofundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. En fin, ese es un tema que desde sus orígenes en la carrera diplomática y en la carrera pública del embajador ha estado muy presente. Recuerdo, y él lo podrá precisar, jugó un papel muy importante en los años 80 en los campamentos para refugiados centroamericanos, principalmente de Guatemala, en la guerra civil, que se instalaron en el sureste a través de la ACNUR y que logró darles seguridad a decenas, centenas de familias que huían de la guerra y la violencia y encontraron refugio en nuestro país. Ya como embajador propiamente, estuvo de embajador de México en Jamaica, estuvo como cónsul general en Dallas, Texas, y embajador en Colombia. Aquí me gustaría rapidísimamente mencionar una anécdota, espero no ser una indiscreción diplomática, embajador. Un buen amigo, ya fallecido, Aguilar Sincer, Adolfo Aguilar Sincer, que también fue embajador de México en Naciones Unidas, me comentó en algún momento, estábamos caminando y no sé por qué entró en contacto, hubo algún contacto, y usted estaba de embajador en Colombia y me dijo: es que Luis no teme nada, estaba negociando, si mal no recuerdo, el secuestro de algunos ingenieros mexicanos con la FARC, con la guerrilla colombiana, y estaba trabajando en ese caso. Y muchos otros que seguramente algún día esperemos escriba sus memorias y los conozcamos. Por último, y donde me interesa, porque ahí lo conocí y lo traté personalmente, fue embajador de México en Irán y concurrente por lo mismo en Afganistán, en Pakistán y las repúblicas de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. En este mundo asiático metido en el Medio Oriente y de gran presencia islámica. Ahí no es tema de esta presentación, pero sí agradecerle el valor como embajador de Irán que nos permitió al Colegio de San Luis invitar al Ayatollah Khatami, que no llegó cuando era presidente, algún día se tendrá que escribir por qué, pero llegó después cuando era un expresidente y fundador del Diálogo de Civilizaciones. Estuvo aquí entre nosotros el presidente Khatami, y fue también gracias a la intervención del embajador Luis Ortiz Monasterio. Pues, embajador, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Primero que nada, muy orgulloso de encontrarme con ustedes. Quiero decirles que yo soy maestro en técnica a los 80 años. Por favor. Y yo parto del presupuesto de que en esos encuentros tanto aprenden los maestros con los alumnos como los maestros. La verdad, yo creo que tenemos tres formas de
adquirir conocimientos. 1, siendo alumnos. 2, siendo maestros. Y 3, muy importante, aprendiendo de nuestros compañeros. Hagan ese gran esfuerzo. Comuníquense con sus compañeros y van a descubrir que ellos saben muchas cosas que ustedes no se imaginan que saben. Tampoco sus compañeros saben que ustedes saben otras cosas que pueden ser útiles para ellos. Entonces, es bien importante que veamos cuáles pueden ser las fuentes de conocimiento y vamos a encontrar que la academia es un lugar privilegiado porque aprenden maestros de alumnos, alumnos de maestros, alumnos de los otros alumnos y al final del día acaban aprendiendo una cosa que es sensacional. Muchas cosas que sabíamos, que no sabíamos que sabíamos. Eso es sensacional. De verdad, esa es la etapa ya, me imagino que estoy en la etapa esa ahora, en que me doy cuenta que hay muchas cosas que yo sabía, que se me había olvidado que lo sabía. Entonces es una forma adicional de aprender de uno mismo. La verdad es que yo me siento muy orgulloso de estar con ustedes, fundamentalmente porque sé que son algunos ya egresados y algunos por reciente ingreso a la carrera de Relaciones Internacionales, que es definitivamente la carrera favorita mía. Somos colegas, así es que vamos a hablar con mucha franqueza en estas cosas y pueden hacer preguntas, inclusive háganla a la hora de la presentación, por favor. No me interesa que sea la mitad de ese, no hay inspiración alguna que se interrumpa con eso. ¿De acuerdo? Bueno, así es que estoy muy contento de estar aquí en San Luis. Además, una cosa que es muy importante, muy importante. Yo creo profundamente en la diplomacia municipal, la diplomacia que sale del ámbito de Cancillería y llega al lugar de los hechos. Y nos damos cuenta de que si hay algún estado rico en vida municipal, es exactamente San Luis Potosí. Qué cuadro tan enorme de talentos ese estado. Qué cuadro tan enorme. Músicos, abogados, diplomáticos, un canciller queridísimo por parte mía, fue mi canciller muchos años, don Antonio Carrillo Flores, secretario de Hacienda, embajador en Washington. La verdad es que es un estado que ha acaparado a los verdaderos héroes de la patria. Me da muchísimo gusto eso, es encontrarse frente a ustedes y frente a las gentes que van a promover las relaciones de México. Pero mi recomendación es que la emprendan no solamente desde el punto de vista del gobierno federal, háganlo también desde los gobiernos municipales, desde la pequeña iniciativa de un festival internacional cultural. Con eso sería un buen principio para empezar a practicar la diplomacia municipal, la pequeña diplomacia. Es una diplomacia fundamental. Yo tengo la impresión de que hoy por hoy uno de los grandes problemas a nivel mundial es que los estados nacionales se han quedado cortos en su imaginación de resolver los problemas globales y yo creo que llegó el momento de meter como refuerzo a la diplomacia regional. Es muy importante que se practique una diplomacia regional, siempre respetando los términos de la Constitución de México, que habla que las relaciones internacionales formales las lleva solamente el Ejecutivo de México. Pero en fin, eso es secundario. Yo pedí personalmente a los organizadores que me permitieran estar más cerca de ustedes. No me gusta estar sentado pontificando porque realmente no coincide con lo que yo pienso que es una buena forma de aprendizaje. Estar cerca de ustedes, ver las caras y especialmente me gustaría muchísimo que preguntaran muchas cosas. Por favor, que es una buena oportunidad para hablar con franqueza sobre muchos temas que yo creo que urgen que ventilemos en forma conjunta, ustedes y nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la peligrosa transición hacia un nuevo orden mundial. Curiosamente, la palabra en chino, el término chino para hablar de crisis está formada por dos ideogramas. Uno que es peligro y el otro ideograma es nada menos que oportunidad. Yo veo que esta crisis nos puede abrir las compuertas de una época totalmente distinta si somos capaces de, como en el pasado, poder tomar estas dificultades como parte de nuestra inspiración para el cambio. Ustedes van a ser la generación que van a tener que dar la cara en primera instancia por el nuevo orden mundial. Ustedes, los internacionalistas jóvenes, van a ser los que tienen que dar la cara en el futuro. Es tarea de ustedes
Por lo tanto, los maestros muy modestamente, muy humildemente, nos dirigimos a ustedes con la idea de ponerlos en contacto con cómo se enfrentaron este tipo de problemas en el pasado. Y después de hurgar largo sobre la historia diplomática mundial, hemos descubierto algunos, entre ellos Henry Kissinger, de que el Tratado de Westfalia en 1648 fue fundamental para entender lo que está pasando en nuestros días. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hoy? Conocer bien cuáles fueron las instituciones que se crearon por motivo de Westfalia. ¿Alguien de ustedes sabe dónde está Westfalia? ¿En qué parte está Westfalia? ¿En Holanda? ¿En dónde? ¿O en Suecia? ¿O en dónde? Está en Alemania. Todo el Rin está Westfalia. Y van a ver ustedes por qué fue en esa parte del mundo la celebración de este gran encuentro. Vamos a empezar. Desde luego, está dejando fuera una cosa muy importante, es el 20 aniversario estamos celebrando el 20 aniversario de la creación del programa de estudios políticos internacionales y el 25 aniversario del Colegio de San Luis. Así es que no es poca cosa lo que estamos celebrando el día de hoy. Tratado de Westfalia. Esto es muy interesante que veamos qué es lo que estaba pasando en Europa. ¿Por qué Westfalia tuvo que salir al quite cuando el tema de la guerra de los 30 años parecía interminable? Pero la guerra de los 30 años no pasó solita, no se dio, sino van a descubrir ustedes en estos momentos una cosa que es muy importante, me gustaría resaltarlas como parte de su formación. No hay nada que se haga o se deje de hacer que no tenga consecuencias. Los estados nacionales, cada vez que emiten una opinión, tiene consecuencias. ¿Y qué es lo que sucede en el caso de Europa? Hay algunos elementos que no aparecen acá, fundamentalmente el tema de la aparición de la imprenta. La imprenta, como ustedes saben, es una creación china muy antigua, pero la modernización, la actualización, la tecnificación de la imprenta se da precisamente con Gutenberg en 1450. A mí no me interesan mucho las fechas, pero es importante que vean la relación entre esto, cómo tuvo un impacto tan tremendo el tema de la aparición de la imprenta, cómo esto provocó una guerra. ¿Por qué provocó una guerra? Y provocó una verdadera revolución en Westfalia. Veremos también que años después cae Constantinopla en manos de los turcos, en 1552-53. Y años después viene la Reforma Protestante en 1517. Esto es muy importante. Estas tres ingredientes nos explican por qué la guerra de los 30 años. Primero que nada, en el caso de la imprenta, esto tuvo un impacto brutal en las sociedades europeas, fundamentalmente porque le quitó la hegemonía a la Iglesia del control del conocimiento. En esa época, solamente los monjes tenían acceso a los libros clásicos de origen griego, de origen árabe, porque todo estaba en los libros que tenían monopolizados los conventos. Y era lógico. Mientras tanto, cuando viene la imprenta, empieza a difundirse la cultura. Un poquito lo que está pasando ahora con el Internet. El Internet no va a quedarse ahí. Va a tener un impacto brutal en la vida comunitaria. Ya lo está teniendo en nuestros días. Lo tendrá todavía peor o mejor en los años por venir. Entonces, esto, más la caída de Constantinopla por los turcos toman Constantinopla, hay un cambio de época, que la hegemonía de los imperios cristianos empieza a decaer y empieza a aparecer nada menos que el Islam como actor primordial de la política mundial. Pero esa es la consecuencia ideológica. Hay una consecuencia real que es notable, que es el tema de que el Mediterráneo
deja de ser campo de acción solamente de Occidente para convertirse también en campo de acción del Oriente. Entonces, tanto España como Portugal tienen que optar por nuevas salidas en su afán de ser potencias náuticas, navales, necesitan nuevas salidas, y los portugueses apartan todo el continente africano, todas las costas africanas, para llegar a China y a la India. Por tanto, los españoles se tienen que lanzar a la mitad del océano, navegando hacia el oeste, con el objeto de encontrar China, y se encontraron nada menos, se toparon con el continente americano. ¿Se toparon? No, nadie se ve que existía el continente americano. Entonces es muy interesante ver que cómo los fenómenos históricos y tecnológicos van generando nuevas tendencias, corrientes de humanidad enormes que tienen consecuencias en las guerras y en la paz. Después viene el tema de la Reforma Protestante, 1517. Esto cambia radicalmente el cuadro, tanto religioso como político, económico y social del mundo. Fundamentalmente, con el protestantismo surge también el capitalismo. Es bien importante que sepamos que las reglas del capitalismo contemporáneo, que siguen siendo dominantes en nuestros días, todavía, a pesar de los traspiés enormes de los últimos años, vemos que esto viene de 1500. Era todo un concepto religioso y económico distinto que el que existía en la República, en la llamada el Sacro Imperio Romano Germánico, que era la unión de los imperios cristianos del mundo que gozaron del medioevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta etapa que vamos a analizar ahora es el paso del medioevo a la modernidad. Lo mismo estamos viendo ahora. Yo creo que las consecuencias de lo que está pasando en nuestros días, fundamentalmente la desaparición, la erosión del Estado Nacional, la aparición del respeto a la ley internacional y a la ley interna, va a tener consecuencias enormes en la creación de un nuevo orden mundial. Y eso vamos a estudiarlo el día de hoy. Aquí está. Relaciones internacionales y derecho internacional público surgen precisamente en este momento. No existía el Estado Nacional. ¿Qué existía en ese momento? Solamente una combinación de imperios, reinos y principados, señoríos, y no había forma de se vincularan entre ellos. Tenían que competir, pues, imperios contra reinos contra comunidades. Los suizos no existen, no existe el Estado alemán como tal. Por eso es que esto se da precisamente en Alemania, porque en esa zona era evidente que hacía falta una creación de un Estado moderno. No se creó ni siquiera con la unificación alemana en 1870. Mira, tardó muchísimos siglos en Alemania en unificarse, muchísimos siglos. Y después, ya unificada, vemos que actuó muy activamente en el tema de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en 1848 se firma la Paz de Westfalia, fin de la guerra de 30 años y cierre del ciclo del orden medieval. Se acaba el orden medieval. Entonces, hoy tiene la impresión de que está pasando exactamente ahora. Termina toda una era, está empezando una nueva. Vamos a ver quiénes son los actores, eso lo vamos a ver un poco al final. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra soberanía? La palabra soberanía viene de super omnia. Nada sobre ese Estado. Nada sobre. En México, la soberanía mexicana se da precisamente con Juárez, cuando las leyes de reforma, en que abiertamente se separa la Iglesia del Estado y aparece el Estado soberano, super omnia, en el cual no tiene ningún poder sobre él. El Estado con máximo poder. Eso es lo que pasaba en Westfalia. Y eso duró hasta nuestros días. Hoy por hoy estamos viendo dolorosamente que hay un cambio radical en esto y han aparecido fuerzas
mucho mayores que el Estado Nacional, fundamentalmente en el mundo corporativo y tal vez en el orden criminal. Superomnia, ese es exactamente. Cada vez que haya un soberano, recuerden ustedes superomnia, sobre todos los demás. Es la soberanía. Pero para que haya soberanía necesitan que no haya una fuerza competidora. Y durante mucho tiempo las iglesias, no solamente en la Iglesia Católica, otras iglesias competían con el Estado. Ahora compiten con el Estado Nacional. Es que es muy interesante esto. Yo fui embajador en Irán, donde está gobernada por clérigos, por ayatolas. ¿Alguien sabe qué quiere decir ayatolá? Es una palabra, dos palabras árabes, que es ayat, señal, y Alá, Dios. Alá, Dios. Entonces es ayatolá, es los señalados por Dios. Son señalados por Dios porque son descendientes del profeta Mahoma. Por eso son ayatolas. Se ponen su vestimenta elegantísima, por cierto, elegantísima, y son generalmente no dirigentes políticos, pero sí son los sabios, los viejos de la comunidad. Ellos no mandan, pero sí median, son mediadores, son capaces de encontrar cuál es la solución de los problemas más graves en cada momento. Los orígenes de la guerra de 30 años no solamente fueron teológicos, desde luego, fueron económicos, sociales, geográficos, abundantes, problemas de disfunción. Pero el más importante de los problemas que tenía la comunidad mundial en esa época era la disparidad en tamaños. Los imperios, los reinos más pequeños, los ducados más pequeños, las pequeñas comunidades. Y entonces la solución que buscó Westfalia fue la creación de estados con una cierta similitud en el tamaño. Entonces empezaron a convocar a que todos los estados nacionales buscaran alianzas con estados parecidos, hermanados por la lengua, por la etnia o por las tradiciones regionales. Eso fue muy interesante, ese proceso. Es decir, tuvieron que crear la geografía política del mundo, tuvieron que crear estados nacionales, muchos de ellos pues abiertamente arbitrarios, pero se fueron creando estados nacionales paulatinamente, con objeto de garantizar con esto y otros principios, fundamentalmente la igualdad jurídica de los estados, que todos los estados, tan grandes y pequeños, tuvieran la misma fuerza, el mismo valor. Eso fue muy interesante porque florece uno de los principios fundamentales de la diplomacia y de la política interna, la igualdad jurídica de los ciudadanos, la igualdad jurídica de los estados. Teóricamente, en una república democrática, todos los ciudadanos tenemos la misma fuerza, teóricamente. Vamos a ver cómo se vincula esto con el contrato social en la Revolución Francesa. Pero de verdad, es apasionante. Les recomiendo a todos una buena revisión de sus documentos relacionados con Westfalia, especialmente un artículo de Valadez, de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre el Tratado de Westfalia. Una maravilla que nos explica tanto su valor internacional como su valor interno. Vamos a ver que el tema de la igualdad jurídica, del equilibrio de poder, se vincula fundamentalmente con política externa, pero también con política interna. La clave es que evitar a como dé lugar la concentración del poder. Por eso es tan importante que hoy, más que nunca en el mundo, se respete la separación de poderes. Eso es fundamental. No es solamente un lujo para los académicos, es definitivamente una obligación mecánica para que funcione la sociedad. Si no funciona, se crean reyesuelos y se crean dictadores. Es bien importante la separación del poder como una consecuencia de los acuerdos de Westfalia. Por lo tanto, los reclamos territoriales fueron vitales, por lo que la paz se dirigió en la misma orden. El tema territorial tenía que integrar a países, había fronteras que resolver. Como no había Estado nacional, tampoco había fronteras claras. Entonces se va creando el tema de fronteras. Eso es novedoso, sobre todo para jóvenes como ustedes que
no tienen la menor idea, yo tampoco la tenía, de cómo funcionaba el mundo antes con tanta disparidad de actores. La Reforma Protestante 1517, este es otro de los orígenes, es importantísimo. Los orígenes de la guerra no fueron solo teológicos, también económicos, sociales y geográficos. Los reclamos territoriales fueron vitales en que la paz se dirigió en la misma dirección. Lo primero que resolvió el tema de la paz era cómo organizamos las fronteras, cómo hacemos que los estados sean iguales. Pero imagínense la gran revolución, la creación de nuevos estados. Y la creación de estados soberanos, de estados que no tenían ninguna vinculación con el poder religioso. Se me hace una verdadera epopeya. Y curiosamente, el representante de Francia, el cardenal Richelieu, era religioso, era cardenal, pero al mismo tiempo promovió en la conferencia de Westfalia la aparición de la institución de la separación de la Iglesia y el Estado. El propio cardenal Richelieu. Con lo cual nos deja una lección clarísima. Hay estadistas que prefieren el interés colectivo que el interés individual. Esos son los estadistas. Un estadista que está viendo por cómo se beneficia, generalmente no es un estadista. Un estadista es aquel que piensa permanentemente en el beneficio de los demás. Es el primer acuerdo de tolerancia religiosa. Y la guerra fue entre católicos y protestantes. Los protestantes acaban de nacer. En 1517 nace el protestantismo y en 1530 ya estaban en guerra con Francia y las potencias cristianas. Fue una cosa muy interesante y de ahí surgió todo el concepto, el capitalismo. El capitalismo que glorifica al éxito económico sobre el éxito espiritual. Beneficia fundamentalmente a el capital. Y eso va creando toda una corriente que dura hasta nuestros días. El capitalismo sigue, para bien o para mal, creo que para mal, a pesar de las señales inequívocas en 2008, con la crisis enorme económica a nivel mundial, sigue privando en nuestros días. Y vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos años. Después, una soberanía que todos los actores es una garantía de paz. Si todos son soberanos, hay que respetar a la soberanía de cada uno de los estados, es una garantía de paz. Un sistema de estados nacionales basado en el concepto de soberanía. Eso es fundamental. Es el compañero del Estado Nacional. Aquí está un retrato de la Conferencia de Westfalia, por cierto. No es muy buena la foto, pero en fin. La foto. Consecuencia inmediata. ¿Qué pasó en esta Conferencia de Westfalia? ¿Qué sucedió en Westfalia? Sucedió igualdad jurídica a los estados, no solo un principio moral, sino la cima del sistema de balance de poder, como medio para prevenir la guerra. Si los estados tienen más o menos el mismo tamaño, se van a respetar unos a otros y va a haber menos guerras. Lo decían ellos. Y esto permea nuestros días en las Naciones Unidas, en la cual todos los estados son iguales. El voto de Haití es igual que el voto de Rusia. El voto de Costa Rica es igual que el voto de Estados Unidos. Es muy interesante este principio que todavía sigue siendo válido en nuestros días. Por eso es que el tema del Consejo de Seguridad y el veto es tan disfuncional, fundamentalmente porque le permite a ciertos estados, especialmente los que tienen poder nuclear, a vetar resoluciones que son en contra de ellos. Entonces, sea lo que sea, yo creo que es un tema de discusión que les va a tocar a ustedes y a todos, a su generación, el enfrentar este nuevo fenómeno del nuevo orden mundial. Por supuesto, cada estado puede dibujar sus propias reglas internas. Es decir, cada estado es libre de diseñar su sistema político. No hay obligación de que todos sean monarquías o imperios. O sea, no, cada quien formatea su propio estado. Eso es una forma de respetar a los demás
cosa que, por cierto, ya no se respeta en nuestros días. Ahora algunos estados nacionales invaden otros países para que se parezcan a Estados Unidos. Se me hace una aberración que tengamos una sola formato de democracia cuando hay varios sistemas democráticos que respetan a la voluntad popular, pero al mismo tiempo tienen principios históricos distintos. Se me hace muy respetable y hay que conocerlos. Aquí la vinculación tiene que ser permanente entre la política exterior, la política interior y las características culturales de cada pueblo. Cada Estado puede dibujar sus propias reglas internas, regular las relaciones con las autoridades monárquicas o inferiores, ya sea con los de arriba o los más abajo. Tiene que crear un sistema de reglas muy fluidas. Consecuencia a mediano plazo. La secularización de la política relegó los enlaces de identidad religiosa. Eso fue fundamental. Empieza a desaparecer la identidad religiosa, que fue lo que convocó a la guerra de los 30 años. No puede ser una guerra de religión, es abiertamente una aberración teórica y práctica, desde luego. Aquí el nacionalismo juega un papel vital en la historia, incluyendo nuestros días. El nacionalismo, ya lo vamos a ver al final, el papel vital que forma esto, que es exactamente la consecuencia de la creación del Estado Nacional. Si aparece el Estado Nacional, aparece el nacionalismo y aparece el internacionalismo, que es la vinculación entre las diferentes fuerzas nacionales y surge el derecho internacional público. Consecuencias de larga data. La soberanía tiene un sentido no solo cuando el poder se ejercita dentro del Estado, sino cuando la autoridad se interrelaciona con otros Estados soberanos. Entonces la soberanía tiene dos valores. Uno, el interno, y otro es cuando empieza a vincularse con los Estados soberanos. Entonces las relaciones internacionales empiezan exactamente de ese principio. Todo viene en ese momento de Westfalia, después de una guerra de lo más sangrienta entre católicos y protestantes. Curiosamente, hasta hace muy poco terminó una guerra sangrienta también en Irlanda del Norte, entre católicos y protestantes. Pero no eran guerras de religión, eran guerras de clase. Ya lo veremos en su momento. Las causas últimas. El cardenal Richelieu fue miembro del clero más alto, luchó por su Estado contra sus convicciones religiosas. En pocas palabras, Richelieu, a pesar de que él era cardenal, a pesar de que estaba casado, era cardenal, eligió el camino de la hegemonía del Estado sobre la Iglesia. Es muy interesante ver que ha habido visionarios en el mundo y Richelieu es uno de ellos. Fue en cierto sentido el alma de la gran conferencia en Alemania de Westfalia. Causas últimas. De ahí vino el principio de la expresión l'état c'est moi, el Estado soy yo. ¿Por qué? Empezaron a apoderarse de los Estados nacionales los emperadores y los reyes, y empezó todo un proceso que terminó con la Revolución Francesa de acumulación de poder por parte de los reyes, los emperadores. El Estado soy yo, decían los Luises de Francia. También aparece la razón de Estado. ¿Alguien me puede decir qué es la razón de Estado? La razón de Estado es una cosa muy importante. Es el argumento que utiliza el poder público para imponer ciertas decisiones a sus súbditos o ciudadanos o a sus conciudadanos con objeto de imponer hablando de que es por el interés del Estado. Esto es el principio pues del Estado autocrático que muy a menudo se ha dado en la historia universal. La Revolución Francesa fue muy interesante en el sentido de que por primera vez queda muy claro que el súbdito del rey es realmente un ciudadano común y corriente. La Revolución Francesa homologa a todos y todavía en México, cuando era yo niño, cuando era yo joven, cuando entré al servicio exterior todavía era
yo era el ciudadano Luis Ortiz Monasterio. O sea, no había títulos. Ahora volvemos otra vez a los títulos, los doctores, los ingenieros, todo el asunto. Todos, en una república de verdad, todos somos iguales. En algunos países se les llama compañeros o colegas, o en la Unión Soviética fue los famosísimos camaradas, ¿no? Pero ese es todo un debate sobre el tema de los títulos. Y es una forma de separar al ciudadano del poder público. Es decir, el ciudadano le molesta al poder público y, curiosamente, en el caso de algunos países, entre ellos México, hemos descubierto que el servidor público es ahora funcionario. Cuando el servidor público es el título más elevado que puede tener cualquier ser humano, que es un servidor de los demás. En inglés es public servant, sirviente público, y no le da pena al primer ministro de la Gran Bretaña, la primera ministra de la Gran Bretaña hoy, ser considerada como servidora pública. Creo que es el título más alto que puede tener alguien, ser servidor público, servir a los demás, desde un puesto público. Se ven sensacionales. Pero no, aquí somos funcionarios. No sé, la clave es tomar sana distancia del infelizaje, ¿no? Eso es lo tremendo del asunto. Entonces, quedó que el producto final es que la soberanía no es del rey, sino del ciudadano. Aparece el ciudadano como el titular de la soberanía. En la Constitución de México queda muy clara que la soberanía está depositada en el pueblo. Queda muy claro. No sé si en la vida real sucede, pero en la Constitución sí. Viene el contrato social de Rousseau. ¿Alguien me puede hablar del contrato social algo, por favor? Es muy importante esto, muy importante porque es exactamente la clave de lo que estamos hablando en este momento sobre los ciudadanos, el poder público y el ciudadano. Poder público, ciudadano. A ver. Es el contrato que todos adquirimos desde nuestro nacimiento para con los demás, o sea, de cómo debemos tratar a los demás, o sea, cómo vivir en sociedad. Es muy interesante lo que usted dice, en el sentido de que, de acuerdo con el libro de Rousseau, que se lo recomiendo, que es un libro clásico de la Revolución Francesa, que abrevaron nuestros héroes de la independencia. Ellos abrevaron de este pensamiento liberalísimo de la Revolución Francesa. Es la diferencia entre ciudadanos y poder público, entre mandatarios y mandantes. ¿Quién es el mandatario? ¿Quién es el mandatario en una república? ¿Quién es el mandatario? El poder público. ¿Y quién es el mandante? ¿Qué es el que manda? El ciudadano. Lo que pasa es que nos ha olvidado. El mandatario es el que recibe el mandato y mandante es el que impone el mandato, que delega. Entonces nosotros, los ciudadanos, delegamos al poder público y le pagamos. Muy bien, se les paga, por cierto, en todos los servidores públicos del mundo, están muy bien pagados por los ciudadanos. Entonces, muy a menudo nos cambian la jugada y nos hacen pensar que los que mandan son ellos. Entonces, es muy interesante, tenemos que revisar este principio. Hay que volver a leer a Rousseau, vamos a descubrir algo sensacional, de que hay futuro en el mundo, fundamentalmente a partir de que los ciudadanos tomen su papel. Yo creo que las grandes revoluciones no suceden por cambios solamente de gobierno, suceden por la aparición de ciudadanos conscientes. Es bien importante esto. Sus hijos, nietos, todos. Es muy importante que los tengan muy en claro, ustedes mismos, por favor. Después, ya viene en 1815, después de las guerras napoleónicas, la conferencia de Viena, en que empieza a aparecer el derecho internacional público tal y como lo conocemos. En Viena empiezan a aparecer los títulos como de los funcionarios diplomáticos, de los servidores públicos diplomáticos. Empiezan a aparecer. Es donde aparece el nombre de los titulares, los embajadores, los ministros, los encargados de negocios, los secretarios y todo. Empieza a aparecer precisamente en 1815. Es un momento culminante en la cual da la impresión de que el mundo entra en razón
con objeto de crear todo un órgano democrático capaz de resolver los problemas ingentes de la paz en el mundo. En ese momento ya aparece un nuevo actor, que es el Imperio Otomano. ¿El Imperio Otomano de dónde viene? Perdón, ¿alguien sabe? El Imperio Otomano viene de Turquía. Es cuando Turquía toma el poder en Constantinopla, caída de Constantinopla por los turcos. Es cuando aparece la fuerza. Y los turcos monopolizan la entrada al Mediterráneo. Lamentablemente, por eso era muy importante que los musulmanes controlaran el norte de África con objeto de evitar que fuerzas externas entraran al Mediterráneo. Por lo tanto, obligaron, ya dijimos, a potencias náuticas de la época. Antes de que llegaran los ingleses, estaban los españoles y los portugueses, los obligaron a tener que buscar rutas por otro lado. Eso llevó a los españoles a América. Entonces, imaginen ustedes cómo está entrelazada la historia. Cómo está entrelazada la historia y van a entenderle, van a encontrarle sentido a las relaciones internacionales en forma muy abundante. No es solamente la ciencia de la diplomacia y todas las cosas. Eso es casi secundario. Lo importante hoy por hoy es entender el fenómeno de la interacción, la interrelación entre los fenómenos de la historia. Estudiar mucho historia, estudiar mucho geografía, por favor. Yo conozco muchísimos geopolíticos que no conocen geografía. Entonces necesitamos urgentemente que le metan mano a la geografía. Y, de paso, un consejo amistoso. Busquen la forma de ser interdisciplinarios. No solamente estudiar relaciones internacionales, estudiar bien derecho, economía, geografía, con objeto de tener una idea. La realidad es enormemente compleja. La realidad internacional todavía más. Por lo tanto, mientras más instrumentos tengan en sus manos, mejor. Y es exactamente lo que pasó en el Renacimiento. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a qué se dedicaba el señor Da Vinci. Da Vinci era un pintor, un escultor, un sensacional astrólogo. Era también restaurantero. Tenía un libro de recetas de cocina. El mismo personaje. 400 años antes, otro médico persa, Avicena, era médico, era cirujano, era dentista, era filósofo, era geógrafo. Al mismo tiempo, 400 años antes de la aparición del Renacimiento, ya existía un personaje que escribía libros para que los médicos europeos pudieran aprender cómo operar a un enfermo. La verdad es que la clave está en la multidisciplina. Traten al máximo tener una disciplina base, las relaciones internacionales, pero complementarlo con muchísimas lecturas sobre temas geográficos, temas históricos. Es mi recomendación. No se queden solamente con una especialidad, por favor. No vamos a necesitar para el futuro personas con una idea más bien cargada por el lado del Renacimiento. El Congreso de Viena es el colapso de los tres imperios. El Congreso de Viena, ya quedamos en 1915, y después el colapso de los tres grandes imperios. ¿Cuáles son los tres grandes imperios que desaparecen con la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles son los imperios que desaparecen? ¿Perdón? El ruso. El ruso, desaparece Rusia y aparece la Unión Soviética. ¿Qué otro? El otomano desaparece. ¿Ya? Hay que ver la película de Lawrence de Arabia para aprender cómo se hizo esa maniobra. Y tres, ¿cuál es el Imperio Austrohúngaro? El Imperio Austrohúngaro, que curiosamente era el heredero del Imperio Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, ¿cómo van desapareciendo los imperios y aparece un nuevo formato? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Desapareció la Unión Soviética, desapareció Yugoslavia. Y no hemos acabado de recuperar todavía de esto, cuando
parece urgente un nuevo orden mundial. Aquí entramos a una cosa que es muy interesante, el rol de las unificaciones de Alemania y de Italia. Es claro que llegó un momento en que todos los países tenían que presumir de tener colonias. Un gran gobierno sin colonias, un europeo sin colonias, era un cero a la izquierda. Todos buscaban sus colonias. Se lanzaron sobre el mundo, los españoles, los portugueses, los ingleses, los franceses, todo el mundo se lanzaron a sus colonias. Entonces, no tener colonias era... Y cuando Estados Unidos surge como gran potencia al final del siglo XIX, tiene que quedarse con una potencia sin colonias, no es nadie. Entonces empieza a apoderar de las colonias de los españoles. Cuba, Puerto Rico, Guam, Filipinas. Es muy interesante que todos tienen que presentar, pero como Alemania e Italia nacen tan tarde, se unifican hasta 1870, llegan al mundo sin tener la posibilidad de tener colonias. Ya está ocupado todo el mundo. Por lo tanto, eso explica un poco la beligerancia tanto de Italia como de Alemania. Y eso explica la Primera Guerra Mundial en otras formas. Eso es muy importante, la Primera Guerra Mundial. Ya lo veremos, la formación de conciencia de nuevos estados y la aparición de sanciones. Las sanciones, desde las sanciones que los aztecas le ponían a los tlaxcaltecas hasta las sanciones contemporáneas, no sirven para nada. No sirven para absolutamente nada. Son fundamentalmente, vean lo que está pasando ahora con Rusia y Estados Unidos. La verdad es que las sanciones es la falla, es el reconocimiento de la falla de la diplomacia. Cuando uno tiene que sancionar a otros en derecho internacional, el Consejo de Seguridad es una forma de reconocer que se acabó la diplomacia. Curiosamente, Estados Unidos, a diferencia de México, nació con un proyecto nacional. Un proyecto nacional clarísimo. Vean ustedes los escritos de los padres fundadores de Estados Unidos y verán que tenían una idea muy clara de lo que querían. Primero que nada, crear un Estado continental. Para eso necesitaban apoderarse de los territorios indios y del territorio mexicano, con objeto de tener acceso al Océano Pacífico. Después, se les cayó la guerra civil. Y eso los interrumpió durante 60 años. Estuvieron sin crecimiento, más que un crecimiento económico ralito. Pero después se convierten en gran potencia cuando empiezan a ser muy eficaces en su producción industrial especialmente. Poco a poco fue creciendo, se quedaron después con las colonias españolas y después, en la Guerra Mundial, ya debutan como prepotencia mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, después de la caída de Berlín, se presentan como la gran potencia dominante. Pero al mismo tiempo aparece otro competidor, la Unión Soviética. Y ahí aparece todo un criterio muy interesante del balance de poder. Si una sola potencia domina, abusa de los demás. Cuando dos potencias compiten, tienen que ser más cautas. Por lo tanto, tiene la impresión de que el formato de la Guerra Fría se convierte en un modelo para el futuro, con diferentes actores. Tal vez los chinos quisieran que fuera un sistema bipolar entre China y Estados Unidos. Los rusos quieren que sea un sistema tripolar, una troika entre Rusia como poder militar y como poder cibernético, y China como potencia económica y Estados Unidos como potencia militar. Ese sería un poco el esquema de lo que sería al final un nuevo sistema internacional basado en una nueva Guerra Fría. Que sea lo que sea la Guerra Fría, fue una época que lo vamos a ver aquí un poquitito en forma muy breve, una época que francamente sería un equivalente de una edad media del mundo, una atonía absoluta durante muchísimos años, fundamentalmente porque todos estaban pasmados con un principio fundamental de la Guerra Fría,
que era el hecho de que las potencias dominantes, la URSS y Estados Unidos, tenían poderío nuclear. Por lo tanto, el hecho de una guerra nuclear, el hecho de una guerra de las potencias militares contra cualquier Estado era un temor permanente. Y yo, cuando tenía la edad de ustedes, en el Colegio de México, teníamos solamente una preocupación grande, que las dos potencias no entraran en conflicto. Tan es así que la única vez que entraron en posibilidad de una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Fue la única vez que en esa época hubo casi la seguridad de un enfrentamiento nuclear entre dos potencias que hubiera sido la destrucción del planeta. No pasó, afortunadamente. Y ya el poder militar ha cambiado radicalmente. Otras guerras que lo veremos un poquitito al final. Fue el fin del orden del sueño de Viena de Metternich. Fue el final de los sueños del Estado Nacional creado por Westfalia. La Primera Guerra Mundial rompió con todo esto. Lo vamos a ver que se debe fundamentalmente a dos cosas. A el tema de que Alemania se quedó sin colonias y, por otro lado, la fuente de esto fue la paz de la Primera Guerra Mundial, que fue los tratados de paz después de la Primera Guerra Mundial, Versalles. Versalles se convierte en la causa fundamental del tema relacionado con las reivindicaciones alemanas. ¿Alguien de ustedes sabe qué pasó con la inflación en la época de la República de Weimar en Alemania? Fue una cosa muy interesante. Si van ustedes a una cervecería, espero que nunca vayan a esos lugares de pecado, una cerveza iba cambiando de precio cada 3 o 4 minutos. Por lo tanto, la gente pagaba sus 10 cervezas de golpe para no tener que pagar más caro la cerveza más tarde. Quiere decir que la inflación era galopante. La gente medía esto fundamentalmente a partir de la cerveza, que era la unidad de medida de los alemanes durante esa época. De verdad, francamente, fue muy interesante. Entonces, la República de Weimar permitió que los alemanes fueran tolerantes con una persona que ni siquiera era alemán, que era un austriaco, que es Adolfo Hitler, ¿no? Van a ver cómo todas las cosas están entrelazadas. Eso es muy importante que lo vean ustedes en esa forma. De verdad, yo se los recomiendo porque es la única forma de encontrar explicación a muchos fenómenos mundiales en nuestros días. Ya quedamos de que son 3 imperios los que caen en estos momentos. Colapsaron los 3 imperios. Rusia, después de la guerra con los japoneses, que ganaron los japoneses. Eso le abrió las compuertas a los bolcheviques a ganar el poder en Alemania, en Rusia. Fue una derrota. Curiosamente, las derrotas militares se convierten, en el caso de Rusia, por eso es tan importante lo que está pasando ahora en Ucrania. Si alguna cosa pasa con Ucrania y los ucranianos son capaces de derrotar a los rusos, va a ser el colapso de Putin. Los rusos no perdonan las derrotas militares. Y generalmente cambian de régimen. Tan es así que cuando caen los rusos en manos de los japoneses en la guerra ruso-japonesa, cambia el régimen, llegan los bolcheviques. Es muy interesante ver eso, que los pueblos no perdonan las derrotas militares de sus líderes. Esto está pasando clarísimo en el caso de Putin en nuestros días. En el 79 cayó el Shah. Esto cambió el equilibrio de poder en el Medio Oriente. Fundamentalmente, Israel, que acaba de surgir apenas como Estado independiente, empieza a sentirse amenazado por la presencia del activismo islámico. Activismo islámico que, por cierto, fue propiciado por Estados Unidos y el presidente Carter
por medio de un proyecto que se llamaba Proyecto Ciclón, que era mandar una carta a todos los musulmanes del mundo para convocarlos a oponerse a la invasión soviética a Afganistán. Y curiosamente esa lista fue la que acabó creando Al-Qaeda. Al-Qaeda quiere decir simplemente la base de datos. La base de datos que Estados Unidos le entrega a Al-Qaeda con objeto de crear todo un movimiento para expulsar a la Unión Soviética de Afganistán. Es muy importante eso. Y curiosamente los afganos, después hablando con los mujahidines, me decían una cosa que resultó cierta. Dice, en 1980 expulsamos a una potencia, a la Unión Soviética. Dentro de muy poco expulsaremos a la segunda potencia, que era Estados Unidos. Es que, la verdad es que yo creo que esto está en cadena y está vinculado. El terrorismo está vinculado con esto. El terrorismo se debió fundamentalmente a la lista del Islam que Estados Unidos, Brzezinski, le ofreció a los mujahidines con objeto de crear un movimiento mundial en contra de la Unión Soviética y derrotar a su enemigo existencial. Y lo logró. Tan es así que el cambio radical de la política mundial a partir de la desaparición de la Unión Soviética. Nuevo impulso de China. Curiosamente, el 79 también incluye con el inicio del proceso chino de nuestros días. China empieza a transformarse y a acabar con alrededor de 450 millones de pobres en ese momento. Eso ha permitido que China hoy se haya adelantado al calendario de la historia y se ha convertido pues en la primera economía del mundo. Pero China, al revés de lo que se piensa en México, China no es la primera vez que China es potente. En 1347 ya era potente, era potencia mundial. En 1515 ya era potencia mundial también. Así es que los chinos no son novatos como potencia, ya fueron en el pasado. Tienen muchos inconvenientes desde el punto de vista de hegemonía, pero la verdad es que están preparados para tomar el lugar hegemónico de la economía mundial para el año 2048. Son los 100 años de la Revolución China, en que se comprometieron en 100 años convertirse en potencia mundial. Y lo hicieron. Estados Unidos tiene su proyecto a largo plazo, los chinos tienen su proyecto a largo plazo, y nosotros tenemos nuestros proyectos sexenales si es que nos va bien. Entonces es muy importante sacar lecciones de cómo se desarrollan los países. Creo que la clave es los proyectos a largo plazo. Cuidado con los proyectos a corto plazo que no sirven de nada. Coincidencia con el fin de la Guerra Fría, termina la Guerra Fría, desaparece la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, grandes cambios a partir del 79. El 79 es un año fundamental para entender la historia contemporánea. Origen. El neoliberalismo viene de más lejos, pero es el momento en que se instala el neoliberalismo como dominante. Fundamentalmente, la caída de la Unión Soviética terminó mandando un mensaje muy claro al mundo occidental. El triunfo, el socialismo no funcionó y, por lo tanto, el liberalismo es el que llegó para gobernar. Y tan es así que hay 3 libros que les recomiendo a ustedes, uno de ellos de Fukuyama, precioso, que se llama El fin de la historia, y 2 libros de Huntington, espléndidos, uno muy conocido, La Guerra de Civilizaciones, y la otro que nadie conoce, que se llama Who Are We? ¿Quiénes somos nosotros? En la cual aparece clarísimo la idea de que los enemigos de Estados Unidos son aquellos latinoamericanos que les han cambiado la forma de ver la vida. Ellos acusan en este libro a los mexicanos y a los latinoamericanos de seducir a los norteamericanos en el tema relacionado con la disciplina, la ética del trabajo. En fin, cada quien tiene lo suyo, pero cuidado. Por eso es que las locuras del presidente
Trump no son tanto, porque la verdad es que yo creo que la idea que tienen los norteamericanos es que los latinoamericanos, les hemos hecho, dicen ellos, un daño irreparable con nuestra música, con nuestro gusto por la vida. Según ellos, somos los principales enemigos de ellos. Ojo con el libro de Huntington. Vean los 3 libros y analícenos y se van a sorprender, sobre todo del último libro. Después, es un momento de triunfo y optimismo sobre el suceso final del liberalismo del mercado. Fukuyama y el fin de la historia, nuevas fuerzas surgen, revoluciones tecnológicas del Internet, empieza a surgir como la desregulación significó que el Estado no participaba en la inspección de las grandes empresas de tecnología, empezó a surgir. Yo recuerdo todavía cuando apareció el teléfono celular, que decían que el teléfono celular hacía daño al cerebro. No sé si recuerdan ustedes, no, seguramente no. Pero eso fue subestimado por el poder público, porque dijeron que eso no, que no. Lo que pasa es que ya el poder público no estaba para supervisar al poder privado. Entonces, paulatinamente fue la explosión de la tecnología de los 70s, 80s, 90s. Entonces, todo esto combinado viene el tema de la globalización. Curiosamente, de una calamidad como fue la desaparición de la Unión Soviética, aparecieron grandes oportunidades en el mundo, apareció un nuevo orden mundial y apareció definitivamente una idea triunfalista del capitalismo. Ellos, tanto Reagan como la Thatcher, se la pasaron celebrando su éxito. Ganamos esta guerra. La Unión Soviética fue derrotada. Por lo tanto, la izquierda en el mundo pareció durante una temporada pues muy afectada por el hecho de desaparición de su referente. Pero al parecer se está volviendo otra vez, parece que con mayor fuerza. Todavía parece. Aquí vamos a hacer la última parte sobre el tema de la Guerra Fría, nada más como causa de lo que está pasando en nuestros días. Nada más. Vamos a pasar. La bipolaridad, la Guerra Fría, 47. La Guerra Fría fue un enfrentamiento muy interesante que van a ver ustedes exactamente fue una nueva Edad Media, se paralizó todo, no hubo grandes avances que no sean los científicos, no hubo grandes avances. Durante mucho tiempo se evitó la confrontación entre las dos potencias nucleares y fundamentalmente a partir de un principio muy atemorizante, que es la destrucción mutua asegurada. En pocas palabras, ninguna de las dos potencias podía iniciar una guerra porque sabía perfectamente bien que esto significaba su propia destrucción. Entonces, la destrucción mutua asegurada de las dos potencias significaba que no podían ir a la guerra porque se destruían las dos. Así es que eso fue lo que mantuvo a la paz de la época de la Guerra Fría. Y era la impresión de que ahora estamos buscando una nueva Guerra Fría, ahora tal vez con una troika. La gente se pregunta, ¿por qué todos tenían tanta prisa al llegar a Berlín? ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial todos querían tomar el Reichstag? Todos querían quedarse con el edificio de Hitler. Lo que pasa es que en esas instalaciones estaban los expertos en cuestiones espaciales, von Braun, estaban expertos en cuestiones militares, fundamentalmente en el tema de energía atómica. Así es que la idea era ya Estados Unidos o la Unión Soviética apoderarse de esto para llevar agua a su molino. Y eso lo vivimos nosotros en nuestra juventud. El muro de Berlín, la frontera interalemana, era la verdadera frontera en el mundo. No había otra cosa más que la frontera interalemana. Sabían perfectamente bien que la guerra empezaría cuando las tropas soviéticas cruzaran el muro de Berlín o las tropas norteamericanas cruzaran el muro de Berlín. Ese era el referente. El mundo estaba dividido en dos, nada más en dos. Cayó el muro de Berlín, que terminó la Guerra Fría. Ahí está, la caída del muro de Berlín. Yo recuerdo todavía ese momento
Entonces, ¿qué ganador? ¿Quién ganó esta guerra? Colapsó la URSS, una guerra atípica, una paz atípica. Y aquí voy a empezar a terminar. La paz atípica fue lo que permitió la posposición de conflictos que hoy están volviendo a aparecer. Hubiera sido muy fácil que la Unión Soviética y Estados Unidos se hubieran puesto de acuerdo sobre los términos de la desaparición de Rusia. Como no llegaron a un acuerdo sobre la desaparición de Rusia, hoy por hoy los soviéticos, los rusos protestan en contra de la expansión de la OTAN llegando a los territorios rusos. Ese asunto hubiera sido resuelto fácilmente en un acuerdo entre ellos. Pero los dos estaban muy entretenidos, unos celebrando el triunfo y los otros lamiéndose las heridas en casa de Rusia. Es que nadie quiso y nos dejan una lección para todos los días, para todos nosotros. Los conflictos actuales muy a menudo se deben a conflictos no resueltos en el pasado, con lo cual se vuelven a presentar en nuestros días ahora con mayores ingredientes y mayor virulencia. Es decir, que en la vida diplomática, en la vida internacional, en la vida política nacional, en la vida personal, los conflictos que no se resuelven vuelven en forma más ominosa después. Eso pasa en nuestras vidas personales muy a menudo. Muy a menudo. Mucho cuidado con eso. El fin de la Guerra Fría fue una partida de ajedrez. Una partida de ajedrez. Los rusos son expertos en ajedrez. Por lo tanto, entendieron la jugada. Estados Unidos presentó movió una de las piezas, los casilleros cercanos, a su reina y a su rey, y el movimiento fue la Guerra de las Estrellas. Guerra de las Estrellas, que era un sistema técnico muy sencillo, que era utilizar los rayos láser para destruir los misiles rusos a la mitad del camino. Eso sabían los rusos, que eso era el final de su hegemonía militar, porque ellos basaban la hegemonía en el hecho de que sus misiles pueden llegar a Estados Unidos y Estados Unidos sus misiles a Rusia. Pero con este asunto de la guerra de las galaxias, Reagan, que nunca entró en efecto ese proyecto, por cierto, pero nada más la amenaza hizo que los soviéticos se dieran cuenta de que ya había llegado la hora de rendir el juego, la plaza. Y de hecho, rindieron la plaza, jaque mate. Gorbachov, que acaba de morir hace unos días, se dio cuenta de que ya no había nada que hacer. Y como buenos jugadores de ajedrez, tuve yo la gran suerte, el privilegio de conocer al embajador ruso en Irán, que me decía, había sido secretario particular de Shevardnadze, que había sido canciller de Rusia, de la Unión Soviética. Me dijo una cosa tremenda. Dice, mi último trabajo en la Cancillería Soviética fue ser el redactor del mensaje que el canciller me pidió que yo redactara esa noche para informarle a todas las fuerzas soviéticas en el mundo de que espías, soldados, todos, empresarios soviéticos, todos, de que a las 12 de la noche de ese día desaparecíamos como país. Dice, me quedé solito en la Cancillería redactando el texto, me puse a llorar. Eso decía el embajador ruso en Irán. Es cierto, la Unión Soviética se extinguió rompiendo un esquema enorme. Los países desaparecen. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Los países desaparecen. Yugoslavia desapareció, se convirtió en 14 repúblicas. Desapareció. Desapareció la Unión Soviética. Desaparecieron muchísimas repúblicas soviéticas. Yo fui embajador en 4 de ellas, en Asia Central. Así es que, la verdad es que las lecciones internacionales es importante que las tengamos en cuenta. La interrelación entre ellas es muy importante que la entiendan ustedes. De verdad, si eso lo entendemos, se van a ahorrar muchos dolores de cabeza y van a poder ayudar mucho a México en el futuro. De verdad. Y yo lo único que deseo a todos ustedes es mucho éxito en su carrera. Y si hay alguna pregunta adicional, por favor, estamos aquí a sus órdenes. Y me da muchísima pena haberle pasado un poco el tiempo, pero la tolerancia del maestro Tomás Calvillo es ilimitada. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, muchísimas gracias.
embajador, y no ha terminado su plática. Por favor, queda abierto el micrófono para las preguntas de los estudiantes, de los que nos acompañan. Hola, muchas gracias, embajador. Sin duda, yo creo que los chicos, sobre todo de la carrera, pues deben aprender esto, ¿no? Todo el contexto que nos da para poder, pues esta formación, ¿no? Como usted dice, ya más que necesaria de la multidisciplinariedad. Entonces, pues invitarlos, ¿no? A que, pues desde ahorita, ¿no? Se vaya planeando esta carrera, si es lo que realmente ellos van a estar buscando. Un poco, la pregunta que yo le quería hacer es, nos conviene desde precisamente este estudio de las relaciones internacionales, pues hacer un referente de lo que es tanto el fin de la historia como la globalización. Si hemos visto que como tal, pues bueno, ha sido un fracaso, ¿en qué sentido? En que la desigualdad es lo que ha permeado, ¿no? Cuando se burocratizó y se democratizó, los medios para obtener riqueza, pues precisamente es donde vemos más desigualdad, ¿no? Y creo que también un punto de inflexión importante, pues es esta pandemia, ¿no? O sea, ahí vimos todo ese, que usted dice, es todo ese colapso bueno, no colapso como tal, pero la erosión más, notoria del Estado-Nación, la creciente desigualdad, un retroceso en muchos de los derechos humanos básicos, parece que vamos a nacionalismos como más extremos, regresamos a esta parte. Entonces, ¿cómo manejamos todo esto? Y pensando también en los chicos que ahorita están en esta carrera, pues hacia dónde van a dirigir ellos, ¿no? ¿Cuál es su apreciación de todo esto? Gracias. Es una oportunidad enorme. La otra es allanarnos a un nuevo orden mundial basado en una Segunda Guerra Fría. En la Primera Guerra Fría no hubo guerra entre las dos grandes potencias o pequeñas guerritas, que como entre las de Corea, la de Vietnam, que fueron tremendas. No, pero no hubo una guerra, una confrontación nuclear entre Unión Soviética y Estados Unidos. Se evitó la guerra grande, pero hubo guerras chiquitas. Tengo la impresión de que el modelo de una nueva Guerra Fría, que es la que está diseñando hoy por hoy Kissinger en China, es un modelo muy parecido a la Guerra Fría que acaba de ser extinta en el muro de Berlín. Pero yo tengo la impresión de que necesitamos aprovechar esta oportunidad para recrear instituciones, recrear el valor del individuo, recrear el valor de la comunidad. Hoy por hoy tiene la impresión de que los estados nacionales ya perdieron, ya no hay líderes. Dígame el nombre de un líder mundial de nuestros días. No hay líderes mundiales. ¿Dónde están la desaparición de la señora Merkel recientemente? Es un ejemplo clarísimo, pues de la última mohicana, la última líder mundial. No hay líderes mundiales. ¿Alguien sabe quién es el nombre del secretario de Estado de Estados Unidos? Que ahora está en México visitándonos. Blinken. De verdad que son personajes que no aportan absolutamente nada. Se ha perdido la imaginación política. Yo creo que se ha erosionado el Estado Nacional y el Estado Nacional es incapaz de generar nuevas ideas. Necesitamos nuevas mentalidades basadas fundamentalmente en la experiencia de la vida comunitaria. La vida comunitaria. Por lo tanto, yo desde hace muchos años he optado por ser partidario de la diplomacia municipal. Las comunidades pequeñas, lo mismo, lo que viene de abajo para arriba. La historia la redactan desde arriba unos historiadores muy famosos. Necesitamos la historia de abajo para arriba, la historia de los cronistas municipales, los cronistas de barrio, son los que necesitamos, que todos los mexicanos escribamos nuestras memorias. Tenemos un acumulado de experiencias vitales que nadie aprovecha. El día que nos morimos, se acabó nuestra experiencia histórica. Todo lo que sabemos nosotros, lo que descubrieron ustedes, se desaparece con la extinción física. Necesitamos muchas memorias. La academia debía aliarse más con los cronistas municipales, con los cronistas de los estados, con los cronistas de barrio. Es fundamental que rehagamos la historia. Y ahí están las grandes ideas para el futuro. Las grandes ideas para el futuro están precisamente en las pequeñas comunidades. Yo, con unos refugiados guatemaltecos en Chiapas con los que interactué durante 10 años,
10 años trabajamos juntos en los campamentos en el sur de México, fundamentalmente en el río Lacantún. Le preguntaba a un indígena anciano, digo, óigame, ¿por qué nunca me ha dicho usted absolutamente ningún secreto de los mayas? Tenemos 10 años de amigos, nos vemos todos los días y nunca me ha dicho nada. Dice, usted nunca me ha preguntado nada. Es cierto, no preguntamos. ¿Por qué? En el fondo mandamos un mensaje, mandamos el mensaje que no tiene nada que decirnos. Entonces, con eso estamos favoreciendo la inhibición del pensamiento popular, porque creemos que todos somos tics, licenciados, los demás son personas del infelizaje. No, la fuerza vital que existe por abajo en el mundo es enorme, hay que sacarle provecho. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que la desaparición del Estado Nacional total, pues es penosísima, pero que abre las posibilidades enormes de nuevas expresiones regionales con ideas novedosas que creo que pueden servir para cambiar el cuadro de la humanidad. Yo creo muchísimo en esto, creo muchísimo en el talento de los jóvenes, son los niños. ¿Cómo puede ser que los que van a pagar la deuda mexicana dentro de 40 años no participen, ni siquiera los inviten al Congreso para una ley que los hipoteca para los próximos años de su vida? No hay ni un niño que se le invite a decir, óigame, niño, ¿usted qué piensa de esta? ¿Usted está dispuesto a pagar dentro de 40 años esta deuda que estamos pactando el día de hoy? Nadie invita a los niños, la sociedad no participa. Necesitamos una participación mayor de los ciudadanos. Necesitamos no solamente buenos gobernantes, sino buenos ciudadanos. Yo tengo la impresión de que la idea es ir dándose cuenta paulatinamente de cuál es el valor de cada uno de los actores de la sociedad para poder abatir esa fatalidad, que no es tal, no es ninguna fatalidad. Las comunidades nacionales, sobre todo en los lugares más modestos, hay mucho que decir, mucho que hablar. Yo estoy seguro que aquí el maestro Zósimo Hernández tiene mucho que aportarnos en el tema de las grandes ideas que se están gestando en el mundo de verdad. Ya el mundo oficial, los grandes ministerios y toda la cosa, han dejado de generar buenas ideas o ideas más o menos pasaderas o útiles. Ya no, ya se agotó el Estado Nacional. Ahora necesitamos crear un nuevo mecanismo de reclutamiento de ideas. Y yo creo que estamos en eso. Yo por eso estoy muy esperanzado con ustedes y la verdad es que espero de todo corazón de que les vaya muy bien, porque si les va bien a ustedes puede ir bien a nuestro país. Adelante. ¿Qué tal, embajador? Primero le quiero agradecer porque hizo una excelente labor de síntesis en hora y media de lo que me tuve que aprender en 4 años y medio. Entonces, muchas gracias. Segundo, quisiera preguntarle, ahorita que estamos platicando sobre la debilidad del Estado-Nación, ¿cómo podremos entender la economía en los siguientes años? A mí me llamó mucho la atención ver en el cartel de esta conferencia que salió en Bitcoin. Entonces, ¿usted cómo piensa que se está reconfigurando el panorama económico mundial? ¿Tendremos que entender la economía más allá de los Estados-naciones? Cuando ahorita, incluso ahorita con tanta tecnología, lo vemos un poco difícil o un poco lejos. Y esto abre opciones para empezar a ver también más adentro del Estado-nación. Pues es interesante lo que usted dice, pero yo tengo la impresión de que queda cada vez más claro de que en la nueva configuración aparecen cada vez menos los estados nacionales, aparecen más los intereses privados, aparecen los intereses los grandes intereses de los banqueros, los grandes intereses de los financieros. Yo no sé si alguien de ustedes ha investigado en el banco que tiene su dinero, invierte en la compra de armas o no invierte en las compras de armas. Hoy por hoy las acciones en tema de las manufacturas de armas dan muy buenos beneficios. Muchas veces los bancos en que tenemos nuestro dinero
están negociando con empresas que están vinculadas con los grandes intereses militares. Así es que no sabemos, no tenemos ciudadanía que es capaz de criticar qué están gastando su dinero. ¿Saben ustedes si Banorte tiene acuerdos para comprar acciones en la grupo alemana o en alguna de las grandes empresas militares de nuestros días? Hoy por hoy, el gobierno de México se ha jugado, de verdad, demostrado un enorme valor al demandar a los fabricantes de armas en Estados Unidos como responsables del tema relacionado con las muertes en México. Se me hace muy, muy habilidoso, muy loable, y lo único que espero es que nos vaya bien en esta aventura. Pero son realmente intocables estos intereses, fundamentalmente porque en Estados Unidos desde 2011 hay un nuevo ajuste, un ruling en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que habla de que las empresas particulares pueden participar en financiamiento de campañas políticas. Eso fue un cambio radical. Nadie se pareció interesar ni en Estados Unidos ni en México. ¿De qué espera un cambio cuántico en la política mundial? Cuando los empresarios pueden invertir su dinero en cuestiones electorales. Entonces, yo creo que la ganancia de esta correlación de fuerzas está yendo más hacia los particulares, que además no tienen responsabilidades sociales, no tienen responsabilidades políticas, simplemente ellos lo que quieren es tener buenas cuentas para llevarle esos resultados buenos a los accionistas, que es lo único que les interesa. El poder público tiene que responder al Congreso, a la Suprema Corte de Justicia, a los ciudadanos criticones. Todo eso tiene que responder el poder público, pero los particulares no tienen ninguna responsabilidad en ese sentido. No hay una responsabilidad social de las empresas, a pesar de que en México existe una ley que propicia la mayor participación del sector privado en el desarrollo económico. Ahora no tienen ninguna responsabilidad, dijéramos, obligatoria para ellos. Entonces, yo tengo la impresión de que necesitamos trabajar mucho en los congresos de los estados, necesitamos educar más a los ciudadanos en la fuerza que tiene el poder público sano, los congresos de los estados, el Congreso Federal, Cámara de Senadores, el equilibrio de poderes. Por eso Westfalia es un referente obligado. En Westfalia se creó esta separación de poderes precisamente para evitar que se concentrara el poder. Los propios aztecas lo hacían, los propios tlaxcaltecas lo hacían. Prohibido que la República de Tlaxcala tuviera una ligereza tal que permitiera que un solo hombre se beneficiara y fuera un tlatoani. Es decir, es evidentísimo que si no tenemos un sistema que inhiba este mecanismo de acumulación de riqueza y de poder, estamos creando monstruos en nuestros días. Va a ser muy difícil revertirlos. Así es que yo tengo la impresión de que la reflexión sobre Westfalia, sobre el Estado Nacional, es importantísima que la sigan haciendo. Está basado, y además esto vincula sus dos carreras, ciencia política y relaciones internacionales. No puede haber diplomáticos que no conozcan las leyes internas de México, la historia de México, la cultura de México, y no puede haber políticos que no conozcan cómo funciona el mundo. Eso es bien importante. Los internacionalistas que saben cómo funciona el mundo, y los políticos tienen que saber cómo funciona el Estado Nacional. Entonces, si los mezclamos, creamos una doble crítica, una doble disciplina, vamos a encontrar a los verdaderos servidores públicos del futuro. No funcionarios, servidores públicos. ¿Algo más? Yo tengo como un comentario porque no puedo formular bien la pregunta. Es sobre tu llamado a la comunidad, a la vida en comunidad.
porque choca un poco con, con lo que uno puede percibir normalmente, es que la vida en comunidad es lo que es aplastado. Desde la Revolución Industrial la vida en comunidad fue desapareciendo cada vez más. Y llego a una fábrica o llego al Folsan y me contratan como individuo, no como comunidad. Y cada vez más somos individuales, somos individuos y ya no trabajamos en el terruño y nos vamos, trabajamos en otros lugares, incluso en el mundo. Entonces yo no veo cómo recuperar la comunidad, por un lado. Por el otro, me parece que es incluso como paradigmático con la idea de ese trabajo de Popper sobre los enemigos del... ¿Cómo llama? Los enemigos de la... ¿El qué? Sociedad abierta. Eso es. Y precisamente es una declaración contra la comunidad y a favor de lo que él llama la sociedad abierta. Es decir, el impulso del individuo, ¿no? Entonces no veo cómo ni por qué ese llamado hacia la vida en comunidad, ¿no? Digo, como en términos prácticos. En términos ideológicos está bien, porque pues es si decimos que el Estado Nacional es decaído, no recuerdo el término que está. Erosionado. Entonces lo que hay que hacer pues, es ¿no? Y entonces volteas a la comunidad. Pero también la parte del Estado Nacional, menos se ha mostrado ahorita durante la pospandemia, el Estado Nacional es cada vez más relevante y ha adquirido mayor importancia. Se ha visto como, por ejemplo, en México, el rechazo a invertir a favor de los empresarios y a invertir en salud, en vacunas, etcétera, nos ha colocado en un mejor estado en sí comunitario, común, no comunitario común, como comunidad política, en otros lugares, ¿no? Pero eso es a través del Estado. Entonces, no veo por qué también seguir pensando en que el Estado ya no tuviera esa funcionalidad, pero sí ahora es mayor. Y nada más quería terminar la reflexión con una idea que me ha surgido de Bertrand Russell, cuando habla precisamente de Viena, Westfalia, etcétera, y habla de una idea de que en esos lugares se establecieron órdenes, es decir, se organizó a la sociedad, establecieron formas de organización, fueron en detrimento de la libertad, no solo de los estados, países, naciones, sino de los individuos. Entonces quería preguntarte, como has sido revisor de esas reuniones, ¿cómo ves esa relación entonces entre libertad y organización a partir de necesidades? No eran necesidades políticas, eran necesidades de intereses económicos. Yo creo que es la gran pregunta sobre el tema del papel de la libertad. El tema de la libertad, la verdad es que es una palabra preciosa, libertad, pero en el fondo, ¿cómo se pueden imaginar ustedes? Seremos 100.000 millones de habitantes en los próximos años. ¿Cómo le podemos hacer para ponernos de acuerdo a los 100.000 millones? Los 10.000 millones, perdón, 10.000 millones de habitantes en el mundo en un solo tema. La verdad es que yo tengo la impresión de que el egoísmo, a mi modo de ver, es una de las trabas fundamentales
porque la gente está viendo más bien su interés personal. Lo veíamos con Richelieu. Richelieu prefirió sacrificar un acuerdo muy importante, que era el poder de la Iglesia dominante, que el interés colectivo. Yo tengo la impresión de que lo que nos hace falta es políticos, estadistas, que les interesa más el interés colectivo que el interés individual. Yo creo que esta acumulación de ambiciones individualistas no nos llega a ningún lado, desafortunadamente. A mí me gustaría muchísimo la libertad, me gusta mucho la idea, se me hace sensacional para los desfiles y todo, pero en el mundo real esto es disgregador, es atomizador, es muy difícil de poder tener una libertad plena y que le llegue a todos. La libertad generalmente es acaparada por los que tienen la forma y el beneficio de la institución libertarias. Pero yo sí, no. Yo creo que precisamente, qué bueno que lo dice usted así, porque yo tengo la impresión de que estamos exactamente en ese momento que necesitamos reformular cuál es la cosa. ¿Iba a decir algo usted? No, lo que pasa es que usted, si habla de comunidad, tiene mucho que decir. Pero es de verdad una cuestión. Yo vengo de una comunidad indígena, mal conocido náhuatl, lo llaman así, pero hasta eso estamos llamando mal. Nosotros lo que llamamos el mezcla, ¿no? Los mexicas. Nosotros no sabemos vivir convivido. Hemos tenido que aprender a costa de, porque tuvimos que salir de la comunidad. Pero para nosotros la comunidad es garantía de sobrevivencia, aun cuando muchos la califican como la peor lastre donde uno no puede ser. Ahí las grandes contradicciones que tenemos es que no somos parte de, somos hijos de. Hay un artículo que yo escribí hace muchos años, que lo había olvidado por cierto, en donde digo que las familias se encargan de tener buenos hijos, la comunidad de hacer buenos vecinos. Me quiero quedar con eso. Sí. No, pues una vez más, yo tengo la impresión de que tenemos que recurrir al mayor número de fuentes posibles. No hay una última palabra. Sería una aberración estar invitando a una verdad única. Definitivamente no existe la verdad única. Y desconfíen de los que dicen que tienen la verdad única. Bueno, mucho gusto, embajador. Mucho gusto, amigo. Regresando un poquito al tema con la idea de que China busque conseguir ser una superpotencia y unificarse completamente para antes del 2000. ¿Cree que sea posible que China invada Taiwán a pesar de la declaración estadounidense de defensa? Y si sí, ¿qué consecuencias tendría en la balanza de poderes? Y lo que pasa es que el escenario sería totalmente distinto. Sería el mar del sur de China, el escenario. Esto nos llevaría abiertamente a una traslación de la vida conflictiva del Mediterráneo al Atlántico del Norte y ahora al Pacífico. Y curiosamente en el Pacífico los mexicanos tenemos mucho que decir. Los mexicanos tenemos mucho que decir. Somos los decanos de la vida en el Pacífico. Tan es así que los primeros expedicionarios que fueron a Filipinas eran mexicanos, nacidos en el Valle de México. Así es que yo tengo la impresión de que no nos debe arredrar el hecho de que cambiemos de escenarios. Pero yo, en el caso específico de China con Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos sabía perfectamente bien, el líder del Congreso de Estados Unidos fue allá, sabiendo perfectamente bien la reacción que iban a tener los chinos. Sabía perfectamente bien que los chinos iban a protestar, pero hasta allá. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que Taiwán tiene una ventaja enorme sobre los demás territorios chinos, sobre los demás estados chinos, sobre todo la periferia china. Yo tengo la impresión de que el liderazgo en Beijing simple y sencillamente quisiera utilizar como modelo de desarrollo a Taiwán. Es que no creo que lo vaya a atacar. Además, por cierto, ¿saben cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir Beijing? Beijing es la capital del norte.
Y Nanjing, la capital del sur. Nanking o Nanjing es la capital del sur y Beijing es la capital del norte. Es un pequeño dato cultural que puede servirles a ustedes para ver cómo ven los chinos el mundo. Los chinos ven el mundo en forma totalmente distinta y se consideran a sí mismos el centro del universo. De hecho, el símbolo chino es un cuadrito, una línea en medio. Ellos son el centro del universo. Más aún, es el único país del mundo que no tiene leyenda fundacional. No tienen la toma como el caso de México, el águila devorando una serpiente en el lago de Texcoco. Para ellos, siempre han existido. Ellos no fueron creados nunca. Ellos han estado siempre aquí. Ellos ven el mundo totalmente distinto. Eso les puedo decir. Yo trabajé con ellos durante 6 meses en la ciudad de Fudan, en Shanghái. Y la verdad es que tienen una idea muy, muy clara sobre ellos mismos y, sobre todo, la idea muy clara de los objetivos a largo plazo. Todos los planes de ellos son a largo plazo. No hay nada dejado al azar. No hay nada dejada a los líderes. Todo se regula en forma unitaria, consultada, para 100, 200 años. Todo lo que es a corto plazo no les interesa. Por lo tanto, tienen una idea muy clara. Los norteamericanos lo mismo. Yo creo que ese sentido norteamericano ha empezado a desvanecerse. Yo tengo la impresión de que la herencia que le dejaron los ingleses a los norteamericanos de ser pérfidos como son los ingleses ha ido deslavándose Estados Unidos, y creo que la presencia del presidente Trump nos viene a ejemplarizar abiertamente que Estados Unidos ya no es el mismo de antes. Ya ha perdido gran parte de su visión estratégica. La derrota en Afganistán era previsible desde hace muchísimos años. Yo mismo estuve con en la embajada norteamericana en Kabul y vi que esa guerra la iban a perder. No sé por qué tardaron tanto en salir. Salieron exhaustos. Salieron porque ya no había nada que hacer. Salieron porque se había acabado el dinero. De verdad, francamente, es una desgracia. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre un país poderoso y uno débil? La visión a largo plazo. Yo creo que esa es la clave. Yo sí. Pregúntenle ustedes a si alguno se va a dedicar al periodismo, pregúntenle siempre a un jefe de Estado, ¿cómo concibe usted a Rumanía dentro de 40 años? Ahí van a aparecer los verdaderos estados nacionales, los promisorios y los que no son promisorios. Los mexicanos dirían, pues nosotros, si pasamos el sexenio, ya lo hicimos. Mientras tanto, un chino va a decir, no nos anticipemos al siglo XXII. Ellos piensan en largo plazo. Yo tengo la impresión de que es muy importante, un buen plan, un buen proyecto, y cumplirlo. Por cierto, ¿saben ustedes qué pasa con la corrupción en China? Cuando una persona es hallada responsable de corrupción, un servidor público, se le fusila. Y cuando la madre va a reclamar el cadáver del hijo ejecutado, se le tiene que pagar el precio de las balas que utilizaron para matarlo. Es duro, es peso el asunto. Lo que pasa es que ellos sí tienen reglas punitivas que son ancestrales. Ellos viven del pensamiento ancestral. Y respetan 3 cosas nada más: a los padres, a los maestros y al poder público. Esas son la tróica de ellos. Así es que espero que haya sido la respuesta como usted la esperaba. ¿Cómo afecta el orden mundial? Yo tengo la impresión de que, primero que nada, es un proyecto económico muy interesante. Lo que China quiere es no apoderarse de los países. Quiere crear cadenas de suministro en todos lados. Por lo tanto, yo invierto con Tomás, sabiendo que él va a producir chips que me interesan a mí. Entonces, es lo que hace China. Invierte en Tanzania para que les resuelva un problema específico de su cadena de suministros. Lo que está es armando todos los colaboradores económicos de China para el futuro. Y invierte en eso y de paso desarrolla los países.
Pero la verdad es que yo tengo la impresión de que no hay recursos suficientes como para poder cumplir una función como esta, porque los recursos económicos, aún de China, son limitados. No se diga de países como nosotros, que estamos gastando más de lo debido en obra pública en esta época. Yo he visto las críticas que se han hecho del sector privado en la banca internacional sobre el tema relacionado con el gasto excesivo de México en el tema de las pensiones. Casi el 20% del presupuesto nacional en pensiones para los adultos mayores, cosa que agradezco yo por ser adulto mayor, más que mayor, pero también definitivamente esto tiene un impacto inflacionario tremendo. Hay que andar con mucho cuidado con eso. Con el tema de los grandes proyectos económicos, que no rebasen los patrones inflacionarios, está bien, pero si no, es muy peligroso. Y no afecta absolutamente a nadie. Lo que pasa es que es un nuevo instrumento de relaciones internacionales que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que ver que la cooperación internacional es una forma de desarrollo, es una forma de diplomacia. Los venezolanos tenían su propio sistema, buenísimo sistema de cooperación internacional en la época de Carlos Andrés Pérez, con el tema relacionado con el petróleo. Petróleo gratuito a Centroamérica, o muy barato a Centroamérica y al Caribe. Una cooperación que no iba a durar porque terminó con una crisis económica mayúscula en Venezuela. Así es que tenemos que andar con mucho cuidado. El exceso de gastos algún día tiene que pagarse. ¿Alguien más, por favor? A ver. La OTAN estuvo dedicada a enfrentar al poderío soviético, especialmente el Pacto de Varsovia. Desapareció la Unión Soviética y era la impresión de que ya la OTAN no tiene sentido. Tan es así que los europeos se sintieron muy a contracorriente en su invasión a Afganistán. Yo los veía a los soldados de la OTAN en Afganistán. ¿Qué estaban haciendo fuera de mandato? Una guerra ni siquiera europea, una guerra de Estados Unidos contra Afganistán. Se sentían infames. Por eso es que yo tengo la impresión de que la salida simultánea de Estados Unidos y la OTAN manda un mensaje clarísimo de la nueva época. Hay que apuntar 2022 como 2021 como cambio radical del equilibrio mundial cuando Estados Unidos y la OTAN abandonan Afganistán. Las fechas como el 79 que estamos viendo son fechas culminantes de ruptura de nuevos periodos. Yo tengo la impresión de que estamos iniciando un nuevo periodo que tiene señales clarísimas de que las reglas de nuestros días ya no son satisfactorias para el nuevo orden mundial. Tenemos que crear unas nuevas reglas. ¿Van a ser ustedes? La van a hacer ustedes. Disculpe que le esté cargando la manita, pero les va a tocar a ustedes. Bueno, considero que muchas veces los internacionalistas tenemos un riesgo hacia Occidente, ¿no? Bueno, la mayoría de los casos, considero. Sin embargo, pues bueno, en cuanto a su trayectoria, ¿cuáles consideraría usted los temas vitales de Asia Central para el futuro de los internacionalistas? Ay, muy buena, de verdad. Francamente es muy interesante, porque de ahí queda muy claro una cosa. Y una cosa es la cultura de los líderes, digamos, de las repúblicas exsoviéticas en Asia Central. Las élites hablan ruso, piensan en ruso. El pueblo sigue hablando el persa. Se me ocurrió hacer una trazada. Espero que no se enteren en relaciones exteriores. Espero que guarden silencio y discreción oportuna. Una cosa que es muy interesante. Presenté mis credenciales al presidente de la República de Tayikistán, Tayiko, que es la frontera de Afganistán, Asia Central. Ahí llegué y me enteré, me puse a estudiar sobre la historia de Tayikistán, y es un país de origen persa. En Persia estuvo Alejandro Magno, ahí hasta las fronteras con China, ahí estuvo Alejandro Magno.
De hecho, ahí hay una ciudad preciosa, que es la octava Alejandría. No hay una sola Alejandría en el norte de África, hay Alejandría sentado Asia Central. Y esta se llama Alejandría la más lejana. Alejandría la más lejana. Entonces llegué y le dije al jefe de protocolo, embajador, ¿cuál es la posibilidad de que dé mi mensaje al presidente de la República? Usted me dice que debe ser en inglés. ¿Por qué le parece si ponemos en inglés y también en persa? Era media cuartilla en persa y medio en inglés. Entonces él, de mala gana, aceptó. Entonces hablé con el presidente y le dije, le presentaba credenciales a nombre del presidente de México, todo el asunto de la historia de México, en inglés primero y después en persa, la lengua de los iraníes. Y el presidente me contestó en ruso. Con eso me estaba diciendo, aquí los que mandamos somos nosotros. Entonces lo que hice fue una cosa muy atrevida porque saliendo de allá le dije al jefe del protocolo, digo, ¿cuál es la posibilidad de que me autorizaran? ¿Visitará usted? Dice, porque yo tengo compromiso. Entonces me dio carta blanca para llegar con mi copia de mis cartas credenciales y se las entregué a los jardineros persas de Tayikistán. Espero que no lo sepan en México. No, pero es muy interesante. Es decir, la gran lección es que nos enseñan una cosa que es muy importante, que pasó en la primavera árabe. Todo el mundo occidental feliz de la vida con la primavera árabe. Ya se acabó la hegemonía del Islam, se acabó los estados árabes, tan desastrosos, tan desordenados que son los árabes, tan propensos al terrorismo, cosa que es totalmente falso. Entonces, sucede que el presidente de Egipto renunció, tuvo que salir Mubarak. Mubarak quiere decir en árabe con felicitaciones. El presidente, felicitaciones, tuvo que salir de ahí porque la presión pública internacional fue tanta que él tuvo que renunciar a su mandato. ¿Y qué pasó? Vinieron después las elecciones y ganó un partido islámico. Ganó nada menos que el jefe de inteligencia de Mubarak, fue el que es el presidente de Egipto el día de hoy. Es decir, que en el fondo los que siguen mandando creen que ellos mandan. No, los que mandan son los basarís, las gentes de la calle. Irán ha tenido una diplomacia muy interesante y ha querido ganar siempre al musulmán de la calle. Nunca anda buscando quedar bien con los jefes de Estado, quiere quedar bien con la gente de la calle. La gente que en la calle, todos son muy proclives a Irán, precisamente porque Irán se preocupa mucho por ellos. Y es cierto, hay que preocuparse por la mayoría de las preocupaciones de los países en lugar de solamente las elitistas. En México hay dos Méxicos. El México de Interlomas y el México popular todos los días. Hay dos Méxicos. No se parece nada al señor Slim con las preocupaciones de los mexicanos en los barrios modestos de la Ciudad de México o los pueblos pobres abundantísimos de nuestro país. Entonces, la ficción de los estados nacionales habla de que son unidades que los líderes hablan en nombre de todos. No es cierto. Ya no hablan en nombre de todos. Los estados se han diversificado tanto, se han empoderado tanto, se han enriquecido tanto un sector de la población frente a los demás, que termina siendo totalmente dos estados separados. No se parecen nada unos a otros. Y eso lo aprendimos en Asia Central. De hecho, una de las cosas que hice con el presidente de Kirguistán fue, me dice, ustedes me pueden ayudar. Ustedes los mexicanos son expertos en la leyenda fundacional, la leyenda de la toma de la llegada de los aztecas, así dijeron, los aztecas al Valle de México. Nos gustaría muchísimo que nos ayudaran los mexicanos a crear una leyenda fundacional para nosotros. No tenemos leyenda fundacional. Siempre hemos sido un país de tribus y después fuimos una república soviética. Ahora que desaparece la Unión Soviética, no sabemos cuál es nuestro destino. No sabemos qué hacer. Ayúdenos a formar un Estado nacional. Así me decía el presidente.
Y le dije, oiga, pero ustedes tienen un héroe precioso, maravilloso, que es Manash. Qué personaje una leyenda bellísima. Y dijo lo siguiente, le digo, además tienen un monumento precioso, Manash, en la Plaza Central. Dice, le voy a confesar una cosa, ese monumento no es Manash, es un monumento que hicieron los soviéticos y sus empleados en este país con un monumento a Stalin. Era Stalin, le pusieron con decoraciones distintas y era el nuevo héroe nacional. La verdad es que no tienen héroes nacionales y ya no pude terminar mi función porque yo quería mandar a México a algunos expertos en esto, con objeto de que ayudaran a crear estados independientes. No existen estados nacionales completos todavía. Los estados soviéticos son una desgracia todavía, porque están acostumbrados a la centralidad de Rusia primero, de los Romanov y después del Imperio Soviético. Así es que hay muchas cosas pendientes todavía y son cosas que no pueden abandonar ustedes. Tienen que irse al fondo de las cosas y no les dé miedo hurgar en la historia. No les dé miedo hurgar en la historia. Y tengan en principio que nada se hace ni se deja de hacer sin tener consecuencias. En la vida oficial, en la vida particular. Esto es cierto. Las cosas que hacemos o nos dejamos de hacer como particulares. No quiero tomar esta materia. Va a tener un efecto en sus carreras, positivo o negativo. Todo va a tener consecuencias. Nuestras ausencias, nuestras presencias tienen consecuencias. Pues muchísimas gracias, embajador, y seguramente lo vamos a ver pronto aquí. Esperamos. Creo que ya lo mencionó un exalumno de aquí, de lo que ha sido su conferencia de hoy, pero sé también, y se lo vuelvo a repetir, he tenido la oportunidad de conocer desde hace varios años al embajador, que escriba sus memorias, es decir, que escriba lo que ha vivido y compártalo con los estudiantes. Es muy importante. Yo creo que esa es una de las tareas principales que tiene pendiente. Perdón que lo diga, pero es muy importante. A usted le ha tocado vivir momentos críticos, complejos y que han marcado la vida internacional, no solamente de México, sino del mundo. Entonces, embajador, ¿por qué no viene a darnos una conferencia de su experiencia de vida como diplomático? Bueno, gracias. Y gracias a todos por su presencia. Muchas gracias.